Se le acercaron los discípulos a Jesucristo y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Jesucristo contestó: el que siembra la cizaña o la semilla buena es el hombre. El campo es el mundo y la mala semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra se llama diablo, y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Como se recoge la cizaña y se lanza al fuego, así sucederá en el fin del mundo. Este hombre enviará a sus ángeles para que recojan de su reino todos los escándalos y los malhechores y los lance al horno de fuego. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 36 al 43. El bien y el mal deben tener una explicación. Notas amables a la palabra de Dios, martes 1 de agosto, año 2023. Nuestro santo para hoy es un doctor, es un moralista, un intelectual, una persona maravillosa. San Alfonso María de Ligorio es el patrono de los confesores y de los moralistas. La Iglesia Católica celebra la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, patrono de las personas que son expertas en teología moral, auxiliar de las personas que son confesores, todos los sacerdotes. Tiene el título de doctor de la Iglesia por sus escritos sobre teología moral. Es uno de los santos más populares del siglo XVIII. También fundó una congregación que se llama el Santísimo Redentor. Teología moral y predicador. Impresionante este señor. El santo es italiano y nace en Nápoles en el año 1696. Escuchen estos dos datos tan impresionantes. A los 12 años fue admitido en la Facultad de Derecho y a los 16 años de edad le dieron el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Es autor de grandes obras sobre teología, la práctica de amar a Jesús, la preparación para la muerte, un lugar especial, la teología moral. Es el escrito más de influencia en él. Es reconocido por sus edificantes homilías, sermones sencillos, maravillosos y muy prácticos. Y también es auxiliar de todas las personas que trabajan en el derecho canónico, en tribunales de la Iglesia Católica, San Alfonso María de Ligorio. El bien y el mal deben tener una explicación. Esa es como la propuesta. Existe el bien, pero también existe el mal. Discusiones han habido a lo largo de toda la historia. Teorías, existen bastantes teorías. Hay que tratar de encontrar algo bien práctico para no confundirse. A veces la persona piensa que nació para el mal. A mí me va mal, todo me sale mal. Parece que yo tuviera el diablo, parece que yo estuviera rezado, dicen en Colombia, todo me sale mal. Esa es una teoría de una persona. Hay otras personas que les gusta el mal y la pregunta es ¿por qué le gusta tanto el mal a esa persona? Siempre es haciendo el mal, porque hay personas que se distinguen en una comunidad, en la sociedad, en la vida parroquial, en una institución, se distinguen por el mal.
como maluco la situación, porque esa persona siempre todo el mundo le dice a uno, tenga cuidado que es muy chismoso, tenga cuidado que es muy mentiroso, tenga cuidado que es muy envidioso, mal, mal, mal. La Biblia dice, no dejen que el mal los venza, más bien usted venza el mal con la fuerza del bien. Entonces ya la Biblia nos da una pista, cómo se ataca el mal con la fuerza del bien. Jesucristo recomienda que la cizaña y el trigo hay que dejarlos que crezcan, no irse como una persona imprudente, acabar con todo el cultivo, porque acaba con el trigo y acaba con la cizaña. Déjelos crecer juntos, como quien dice, aprenda a madurar en la vida, aprenda a ser inteligente, maneje la situación, no complique y acierte en la decisión que usted debe tomar. No tome decisiones siempre para el mal. Hay personas que hablan con uno y han tomado decisiones siempre para el mal. Y entonces uno le pregunta, ¿y ese era el mal? Sí, señor. ¿La persona se comportaba mal cuando usted la conoció? Sí, señor. ¿La persona era mentirosa, agresiva, violenta? Sí, señor. Y sin embargo usted se casó con esa persona? Sí, señor, pues yo creí que iba a cambiar. Esa persona necesita una buena charlita como la de hoy. El bien y el mal tienen su explicación. La Biblia dice que hay que vencer el mal haciendo el bien. Cuando uno se acostumbra al bien, da una respuesta y no la vuelve a repetir. Toma una decisión y no mira hacia atrás. Cuando uno lee Biblia, la Biblia enseña a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Entonces se mueve esa explicación del mal y del bien. Hay una explicación del reino de Dios, no se debe plantear de la manera intransigente. Por ejemplo, los fariseos, que eran reconocidos como una secta judía, donde se promovía la pureza sin derecho a equivocarse. Los fariseos tienen una mentalidad demasiado legalista, fundamentalista, muy estricta en el comportamiento religioso de las personas. Según eso, las personas que logren el perfeccionismo serán los que tengan derecho a ganar el reino de Dios. Y el Hijo de Dios llega predicando todo lo contrario a lo que predican los seres humanos. Se fija en los pobres, en los humildes, los pecadores, los descartados, los juzgados por una enfermedad y les propone el beneficio del reino de Dios. Jesucristo abre las puertas de la redención para atacar el mal. A todos aquellos que se equivoquen, para aquellos que se sientan excluidos de una sociedad, Jesucristo les ofrece posibilidades. Es decir, en la mente y en el corazón de Dios siempre hay una posibilidad para alcanzar la salvación. En el mundo fariseo no existe esa posibilidad. En una persona que siempre está pensando en el mal, es demasiado estricta con los demás, juzga demasiado a las demás personas, nunca habrá esa posibilidad. Siempre escucharemos a una persona de esas diciendo, usted no se va a salvar, usted no debería ir a misa, usted no debería comulgar, usted no es digno. ¿Quién le puede decir eso a otro ser humano? Imposible. Dios piensa totalmente diferente a la persona. El maestro soluciona el problema de la discriminación, del perfeccionismo religioso y propone sembrar la semilla buena, tener paciencia con aquellas personas e invitarlos a cambiar, a derrotar el mal, pero con el bien, a derrotar el mal con el llamado de atención, a derrotar el mal practicando la justicia y la misericordia. El punto es derrotar la cizaña, según la Biblia. El medio y cómo derrotarla, ahí está una buena pregunta. La respuesta que da la Biblia es sabiduría. El medio es sabiduría. No es posible que una persona cometa el error 5 veces seguidas. No es posible que una persona, cuando le pregunten, esa persona hacía todos esos males a usted y sin embargo se casó. Sí, ¿cómo es posible? Eso no cabe en una cabeza humana. ¿Cómo es posible que usted, sabiendo de esa persona, no derrotó ese mal tomando una decisión contraria del bien? Es lo que se llama sabiduría.
paciencia, confianza en Dios, misericordia. San Juan Pablo II, nuestro querido Papa y nuestro querido Santo, nos propone pensar en que existe el bien y existe el mal. La Iglesia ha enseñado que existe el bien y la Iglesia ha enseñado que el mal es una ausencia del bien. O sea, si usted siente el mal, percibe el mal, es porque no hay bien. Es como la explicación del mal, pero el mal no existe por sí mismo. No es que exista el mal que esté esperando a las personas. Existen personas que ya no tienen el bien, que no tienen caridad, que no tienen misericordia, que son tercas, que son intransigentes. Existen personas que son prepotentes, que nadie les hace cambiar su manera de pensar y son así. Entonces la Iglesia Católica tiene la razón. El Papa Juan Pablo II decía: Jesucristo nos enseña a ver la vida con realismo, a afrontar cada problema que nos traiga la vida con un principio que se llama la prudencia y se llama la paciencia. Esa es la sabiduría con que se enfrenta el mal. El mal hay que enfrentarlo con inteligencia, hay que enfrentarlo con sabiduría. El mal no se enfrenta creyendo que es que yo creí que esa persona iba a cambiar. No, así como así que yo creí. Es que yo pensé, es que a mí me dijeron. Esas maneras de hablar nunca le van a dar descanso, tranquilidad. San Juan Pablo II recomienda prudencia, paciencia y sabiduría. El bien y el mal tienen su explicación en la vida de nosotros los humanos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.